En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle cuando llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes el Señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Bueno, hermanos, continuamos escuchando al apóstol San Pablo en esta carta a los romanos, que sabemos que compendia, podríamos decir, los elementos más importantes de la teología o de la concepción que San Pablo tiene de Dios. Y el día de hoy hay una frase que retunda, que resuena fuertemente en el corazón de todos nosotros: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hace algunos días estaba con unas familias platicando y dentro de la dinámica que se estaba haciendo, algunas manifestaban una especie de dolor o de sentimiento ante los reclamos que estaba externando uno de sus hijos para con ella, puesto que ciertamente ella era una madre divorciada, ¿verdad? Y en medio de la realidad compleja que le tocó vivir, pues ciertamente su hijo la estaba culpando de todo, ¿verdad? Literalmente, o sea, todos los problemas, todas las dificultades, todos los conflictos que tiene que pasar el hijo son culpa de su mamá. Y no específicamente puntual de divorcio, nada, o sea, simplemente la mamá era la culpable. Esto ciertamente llevaba a ella a que experimentara ese sentimiento de culpa y que de alguna manera pensara ella o aceptara pues que ella era la culpable de todas las desgracias que estaba viviendo su hijo. Y digo esto porque a veces perdemos de vista esta realidad. A veces creemos que verdaderamente la gracia de Dios solamente se desarrolla en lugares limpios, puros y santos, por así decirlo. Creemos que solamente porque si vivo una familia en la cual no hay ningún pleito, ninguna discusión, ninguna dificultad, cuando todos tratamos de vivir un ambiente muy cristiano, solamente ahí se desarrolla el ambiente o el Espíritu de Dios, y eso es un grave error. Cristo mismo lo ha expresado y San Pablo lo repite: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir? Bueno, que así como de repente en el ámbito humano puede haber carencias que de alguna manera dificulten nuestro crecimiento en la fe, por otra parte también tenemos que reconocer que Dios en su infinita bondad hace que su gracia, podríamos decir, sane o busque suplir nuestras carencias personales. ¿Cuántos de nosotros no experimentamos en algún momento que ante la carencia a lo mejor de una figura paterna o de una figura materna, pues Dios puso también en su infinita bondad y misericordia personas que buscaron suplir esa misma realidad? ¿Cuántos de nosotros tenemos presentes a imágenes de nuestros abuelos, nuestras abuelas, o incluso tíos o algún familiar que de alguna manera en medio de las carencias humanas ellos buscan expresar el amor de Dios? Y tenemos que reconocer que en medio de las dificultades esa gracia se expresa. Y digo esto, hermanos, porque no tenemos que sentirnos mal cuando vivimos estas realidades tan complejas en nuestra vida cristiana. Tenemos que reconocer que es verdad, a lo mejor nosotros humanamente vivimos en un ambiente limitado por la realidad de pecado, pero no perdamos de vista que ante esa realidad de pecado Dios muestra aún de una manera mayor su gracia, su misericordia. Por ello, hermanos, siempre aprendamos a reconocer: no hay que confiar en nosotros mismos, sino confiar en el fondo en la gracia de Dios, que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras limitaciones, Él sigue manifestándose, Él sigue haciéndose presente. Por otra parte, en el Evangelio del día de hoy, retomamos una realidad que ciertamente a nadie nos gusta pensar, que es precisamente el día del juicio. Situación ciertamente que a la mayoría de nosotros nos hace llenarnos de temor, ¿verdad? El hecho de pensar de que esta vida tenga que llegar al fin, el hecho de pensar de que llegar el momento en que tenga que morir para gozar de la gracia de Dios, pues ciertamente es algo que no a todos nos gusta pensar, o más aún que nos agrade. Sin embargo, hermanos, aquí hay que reconocer una realidad fundamental, y es el hecho de que si nosotros estamos hundidos en este temor,
en el fondo es porque no reconocemos o no hemos sabido comprender la, la gracia tan grande que implica la misericordia de Dios. El hecho de reconocer de que a pesar de nuestras limitaciones humanas, la gracia de Dios se hace presente y por ello busca llevarnos siempre a la redención. En pocas palabras, hermanos, es verdad, tenemos que reconocer pues que a lo mejor nuestra vida está marcada por el pecado y es esa realidad de pecado la que nos lleva a hundirnos en el temor, en el ámbito de pensar pues de que si verdaderamente podremos poder gozar de la misericordia y de la providencia de Dios. Por ello, hermanos, Cristo el día de hoy nos invita a estar siempre preparados. Nadie sabe el día ni la hora. Sin embargo, cuando estamos preparados, esto nos lleva a no vivir en un ambiente de temor, sino al contrario, en un ambiente de confianza. ¿Por qué? Porque confiamos no en cualquier ser ajeno a nosotros, sino confiamos en Dios, que es nuestro Padre. Un Dios que hace todo lo posible por mi salvación. Un Dios que en su infinita misericordia envió a su Hijo para que entregara su vida por ti y por mí. Un Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva.